Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor bendiga a sus hogares, que bendiga a cada uno de ustedes. Y la bendición primera es tener la esperanza de una vida eterna. Esto es mediante la fe en Cristo Jesús. Para nosotros es un llamado de parte del Señor el entregar la palabra bendita que el Señor ha dejado para que nosotros la escudriñemos, para que nosotros la prediquemos y para que juntos todos sigamos adelante en el camino del Evangelio. Es una exhortación a cada uno de ustedes que pueden escuchar, pueden ver estos mensajes y que sepan que la palabra tiene poder. La palabra de Dios es la que norma la conducta del hombre. Recordemos que de por sí el hombre le gusta más el desorden. Es más fácil, más práctico vivir desordenado que vivir en un orden. Pero la bendición grande es que si obedecemos el orden de la palabra del Señor, nos espera un futuro de bendición, un futuro de gozo. Porque asimismo también a todo aquel que no obedece y no quiere ser normado por la palabra de Dios, que desprecia la palabra de Dios, también le espera un futuro, pero no un futuro de bien, sino un futuro de mal, porque todos aquellos que desprecien al Señor Jesús y a su palabra, ciertamente no tendrán un futuro muy bonito según la palabra de Dios. Pero nosotros estamos acá para predicarle a cada uno de ustedes y hablarles de que el Evangelio es el poder de Dios, es la forma en que Dios dispuso salvar al hombre. Entonces tenemos que ir a la palabra siempre para ser edificados por ella. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en esta hora, para poder recibir su palabra, para poder predicar su palabra y así podamos todos aprender en esta oportunidad. Padre bueno y Padre santo, gracias en el nombre de Jesús por la vida que nos das. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Bendice, Señor, a cada uno de los que escuchan, Señor, estos mensajes. Bendice, Padre mío, en cualquier lugar, Señor, y permite, Padre, que sigamos adelante, que sigan llegando, Señor, esos frutos, Padre, que yo sé que tú los das, Padre mío. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Como decía durante la oración, mis amados hermanos y hermanas, hemos tenido testimonios de que a través de la transmisión de estos mensajes han habido vidas que han sido alcanzadas, han habido vidas que han sido restauradas, han habido personas que han reconciliado con el Señor, y esto para mí es un gozo poder transmitirle a ustedes y decirles que estamos gozosos sabiendo que no es solo por perder un momento de tiempo o no es una mala inversión el estar en este lugar, sino que el transmitir la palabra siempre es primeramente un privilegio y en segundo lugar sabemos que Dios ampara su palabra y nosotros podemos dar fe que esta palabra que está siendo transmitida está llevando fruto. Se lo digo a ustedes para que ustedes también ahí en casa donde se encuentren y estén viendo este video sepan que el Señor está haciendo cosas maravillosas aquellos que reciben la palabra que está siendo transmitida a través de estos videos. Ahora vamos a ir a la palabra. Les pido que me acompañen, por favor. Vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 21 en adelante y vamos a aprender algo en esta oportunidad. Mateo 7:21 nos dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el 23: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estos versículos los leo como un preámbulo. En grabaciones anteriores compartí acerca de estos versículos y ahora solo lo hago como un preámbulo para lo que vamos a leer y vamos a compartir en esta oportunidad. Pero recuerdo a usted, hermano, que escucha la palabra, usted que ha creído en el Evangelio,
que tenemos que estar siempre caminando paso a paso, buscando la perfección. Porque no es solo el hecho de conocer la Biblia, no es solo el hecho de conocer el nombre de Jesús, no es solo el hecho de asistir a una congregación la que nos da el aval para estar un día en la presencia de Dios. Porque leemos que el Señor Jesús acá recalca y dice claramente que no todo el que me dice Señor, Señor, sino que aquel que un día le verá, y creo que usted y yo anhelamos verle un día, dice que será aquel que hace la voluntad del Padre. Y esa voluntad es la santificación, el apartarse de pecado. Entonces es un recordatorio, hermano, para que sigamos adelante en el camino de la perfección y que nos apartemos de todo lo que nos contamina. Usted conoce su vida, yo conozco mi vida. ¿Sabe usted en nuestro caminar qué es lo que aún nos estorba? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que hablamos que al Señor no le agrada? Entonces quitemos todo esto para poder un día con confianza acercarnos al Señor y no encontrarnos con este rechazo que el Señor dirá: apartaos de mí, no os conozco. Imaginen ese momento, así de trágico será. Entonces, hermanos amados, por favor, sigamos adelante y sobre todo corrigiendo con la ayuda del Señor nuestro caminar para un día ver al Señor cara a cara y ver en Él esa bendición tan grande de ver que Él se gozará con su pueblo, ese pueblo redimido que es usted y yo, ese pueblo que Él compró a precio de sangre. Ahora vamos a entrar en detalle para este mensaje. Dice en el versículo 24: cualquiera pues, dice, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice el 25: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Acá inicio esta lectura, y si usted ha leído los evangelios va a recordar fácilmente a qué me estoy refiriendo. Y esto nos habla acerca de la certeza que hay en aquella persona que viene al evangelio y cree en el único Salvador que la Biblia nos dice que hay. Recordemos que según la palabra de Dios, Evangelio de Mateo, capítulo 1, capítulo 2, nos narra, ¿verdad?, cómo el Señor inicia su ministerio, cómo el Señor predicaba. Pero también recordamos lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, nos habla acerca del nacimiento del Mesías. Y traigo a recordatorio, o a colación, como se dice, estos versículos, cuando la palabra nos dice que el Señor Jesús nació. Y dice la Biblia que habían pastores en la llanura. Y dice la palabra que aparecieron seres celestiales diciendo estas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Y ellos dieron este mensaje a los pastores y dijeron: hoy os damos buenas de salvación, porque os ha nacido, dice, en la ciudad de David un Salvador, dice la palabra. Uno, hermano, lo repito. La palabra nos dice que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, traigo a colación este versículo, mi hermano. Usted lo puede buscar detalladamente. Por eso no le dije exactamente dónde está, solo le dije que es Evangelio de Lucas, capítulo 1 y capítulo 2, con el afán de que usted, mi hermano, ahí en su lugar de trabajo, aproveche un momento de descanso o en casita, tome su Biblia y busque ahí en el Evangelio de Lucas y pueda usted leer esa parte tan preciosa que nos habla acerca de este acontecimiento. Entonces, se lo digo de esta manera para despertar en usted la curiosidad de poder ahondar más en estos versículos. Y sé que usted va a ser edificado si usted se acerca y lee lo que ahí la palabra dice. Entonces, vemos acá, lo que estoy remarcando es que nos habla de un Salvador. Entonces, para empezar acá vemos que el Señor Jesús habla de los dos cimientos. Y dice que cualquiera que me oye, dice, estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, dice, prudente. Hermano, usted y yo tenemos que estar en ese grupo de hombres y mujeres prudentes. ¿Por qué? Porque Él dice
que el que hace su palabra, que la pone por obra, es prudente. Porque él dice, le compararé a un hombre, dice, que edificó su casa sobre la roca. Usted y yo tenemos que estar cimentados sobre la roca. Y creo que de antemano todos ya sabemos a quién se refiere la palabra cuando habla de la roca. La roca no es un personaje a remarcar del Antiguo Testamento, no es un ángel, no es un arcángel, sino que la roca es Cristo. Incluso recordamos muchos coros que cantamos nosotros, en los cuales nos habla que Cristo es la roca. Y en ella dice que nos esconderemos, dice un coro, y tras ella iremos. Entonces, hermanos, tenemos que estar cimentados primeramente en nuestra fe en el único Salvador. Jesucristo es el Señor, es el único Salvador. Entonces, si usted como creyente se acerca creyendo en Él, caminando en su evangelio, usted es prudente, porque está cimentando su fe sobre la roca. Y recordemos que es maravilloso el saber que nosotros estamos fundamentados en aquella fe que hace 2000 años fue un testimonio para todo el mundo de que Cristo vino a esta tierra. Y lo más hermoso es que sabemos que su tumba está vacía, que su cuerpo no está en una tumba. ¿Por qué razón? Porque usted y yo sabemos que Él ha resucitado. Son buenas nuevas de gozo, la cual podemos ver en la Escritura, que nuestro Salvador no está muerto. De lo contrario, como dice el apóstol Pablo, nuestra fe sería vana. Pero dado a que Él se ha levantado de los muertos, hoy podemos gozarnos y podemos seguir adelante creyendo en su palabra con el gozo y con el regocijo que Él nos da. Entonces nos dice acá, el 25, dice, descendió lluvia. Vea esto, las dificultades fuertes que vienen a la vida del creyente. Y vinieron ríos, soplaron vientos. Son tres cosas, hermano. Descendió la lluvia. ¿Cuántas veces usted se ha sentido desesperado? ¿Hay momentos en los cuales usted como creyente ha flaqueado? Claro que sí. Somos personas que creemos en un Dios todopoderoso, pero que aún la naturaleza humana que tenemos nos hace muchas veces pasar aflicciones. Nuestra alma muchas veces se pone difícil y no comprende el por qué pasan las cosas y pasamos tribulaciones. Por eso acá la palabra dice que primeramente vinieron ríos. Nos habla también de la lluvia, es una cosa, y ríos otra cosa. Entonces vemos, hermano, que así como la lluvia vino a esta casa, son las dificultades, pero también hablamos de los ríos, y esto, hermano, es también todo aquello que golpea nuestro ser. Hermano, imagínese, cuando alguien está cimentado en Cristo, claro que va a haber golpes. Imagínese, un río viene y golpea. Un río viene, imagínese un río desbordado. Usted sabe cómo dice las inundaciones, ¿verdad? Que a veces acontecen en nuestro país. Podemos darnos cuenta de lo brusca que es la fuerza de la naturaleza. Pues un ejemplo tomo yo en esto, hermano, para que usted y yo meditemos en qué es un río que se desborda y que golpea. ¿Qué es? Entonces tenemos acá que la palabra dice que aunque el río vino, dice, y también soplaron vientos. Mire, otra cosa, un viento es aquel que trata, mi hermano, de moverlo a usted. Si yo estoy acá puedo estar firme, pero si un viento fuerte viniera físicamente, haría esto, me haría para acá, o me haría hacia atrás, o quizás hacia adelante, pero el viento lo que haría es que me movería del lugar. Hermanos, si usted está cimentado en Cristo, que nada lo mueva. Yo sé que van a venir muchas cosas y muchas pruebas, y van a haber voces que le van a decir que usted siga adelante, pero también van a haber voces que le dicen que usted no está bien, que algo está pasando, o que Dios no le escucha, o que usted está en un lugar que es equivocado, que usted no conoce la verdad verdadera, y cosas como esas. Hermanos, cuidémonos de esos vientos. Por eso estoy hablando acá acerca de todo lo que vendrán a golpear esta casa, que es nuestro ser. Pero si estamos cimentados en la roca, entonces tenemos que saber nosotros que permaneceremos. Dice el 26,
Pero cualquiera, dice, que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, dice, que edificó su casa sobre la arena. Dice el 27, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu, dice, o sea, con fuerza, contra aquella casa. Y esta, dice, cayó, y fue grande su ruina. Hace la comparación. La casa que está sobre la roca sufrió, porque dice que vinieron los ríos, que vinieron los vientos, que cayó la lluvia, pero que esa casa permaneció. Y yo quiero que usted y yo aprendamos algo de la naturaleza. Todos conocemos lo que es una palmera. Una palmera es bastante alta, muchos metros de altura, pero podemos ver que aunque a veces vienen las tormentas, huracanes, podemos ver, ¿verdad?, en cualquier video que usted pueda ver y revisar, o lo hemos visto quizá, ¿verdad?, en vivo, que cuando el viento viene tan fuerte, esta palmera se inclina, muchas veces casi hasta tocar el suelo, a un lado, a otro lado, pero hay una característica, que esa palmera vuelve a su lugar después de que el viento la ha golpeado. Aquí aprendemos algo. ¿Por qué? Porque si estudiamos el por qué la palmera resiste así, por qué se mueve para un lado, se mueve para otro lado, pero permanece, hay un por qué. ¿Y sabes el por qué es? Porque la palmera en sus raíces, si usted escarba hasta abajo, ella busca afianzarse o agarrarse de algo sólido y busca rocas para poder tener fuerza. Entonces podríamos decir que es parte del secreto de una palmera, que se sujeta de esa roca para que así la parte de arriba, aunque sufra y la naturaleza venga y le golpee, va a permanecer. Excepto, ¿verdad?, que sea algo tan tremendo, que sea devastador, pues lógicamente sí puede ser arrancada, pero sería un extremo. Pero aprendamos algo de esto. Aprendamos de que así como esta palmera, al estar aferrada a una roca, permanece. Hermano, que usted y yo seamos como esa palmera. Pero esto físico, por supuesto, lo traemos al plano espiritual. Significa esto que todo aquel que haya recibido a Cristo y que está cimentado y seguro en Cristo, claro que va a ser abatido, claro que van a venir tormentas, claro que va a venir el río y le va a golpear, claro que van a venir lluvias, claro, mi hermano. Son acontecimientos difíciles que al creyente, la verdad, hermano, le cuesta soportar muchas veces. Por eso vemos que muchos andan débiles, afligidos, vemos que a veces cuesta, hermano, el congregarse. ¿Por qué? Porque todo esto viene a la vida del creyente. Pero mi hermano, démosle gloria a nuestro Señor Jesús, porque Él en su palabra nos dice que tenemos que estar afianzados ahí, en la roca. Significa esto que aunque vemos lo que vemos, que pueden ser cosas tan difíciles que vengan a nuestra vida, pero sabemos que el fundamento es Jesucristo. Que todo el mundo puede fallar, hermano y hermana. Todo el mundo, por mucho que le aprecie a usted, por mucho que le quiera a usted, por mucho que diga amarle a usted, pues puede recibir usted una traición, puede recibir usted una respuesta negativa, porque el hombre y la mujer en esta tierra es imperfecto. Pero yo le hablo para que usted confíe en la palabra bendita que estamos predicando en este momento, en esta oportunidad, para que usted se goce, porque quizá todo le ha fallado. Y usted dirá, es que yo intenté acá, que aún el líder de la iglesia me dijo tal cosa. Hermano, acá en este mundo imperfecto, lamentablemente, hay muchos errores que se cometen y muchas veces, en lugar de ayudar a una persona, se le golpea más. Pero hermano, yo le hablo a usted para que usted recuerde que si su fe está cimentada en Cristo, usted tiene lo principal. Y que aunque a su alrededor vengan muchas cosas que le van a golpear, usted recuerde que está afianzado en Cristo. Esa fe que le hace permanecer, esa fe que le hace a usted decir, aunque no comprendo el por qué pasó esto, pero sé que mi Salvador es Cristo. Aunque sé que estoy pasando esta enfermedad
y estoy orando y pareciera que Dios no me oye, pero aún así yo sigo confiando en Cristo. Hermano, Dios quiere personas valientes, hombres y mujeres que me escuchan en esta oportunidad. Dios quiere personas valientes que crean en Él y que aunque están pasando momentos de tormenta, sepan que están confiando en la roca que es Jesucristo. Confiemos en Él y sigamos caminando. Se lo digo porque todos hemos atravesado en un momento dado momentos de aflicción tan duras, pero gloria al Señor sea y alabado sea Él. Aquí nos tiene de pie. ¿Por qué? Porque la tormenta pasa y la fortaleza de Él nos hace permanecer. Y aquí estamos con una voz de esperanza, con una voz de gozo, diciéndole a todos los que nos escuchan que Cristo salva, que Cristo es la roca en la cual debemos estar cimentados y en Él estamos seguros. En Él podemos caminar confiadamente, en Él podemos tener depositado todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestras aflicciones, nuestras penas, angustias. Él las conoce y Él nos ayuda a sobrellevarlas. Su palabra dice en el Evangelio, según Juan, nos dice que en el mundo tendríamos aflicción. Usted lo puede buscar, capítulo 16, que acá en el mundo tendríamos aflicción. Pero también nos dijo algo importante, que confiáramos en Él. Vea, nos da una noticia que es un poquito dura, el saber que aflicciones tendremos en esta tierra. Pero también nos da el consuelo al decirnos que confiemos en Él, porque Él ha vencido a este mundo de tinieblas que tanto, hermano, nos hace difícil cada día en esta tierra. Pero confiamos en Él. Ahora volvamos al versículo 26. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, escuche, la clave es la palabra, y no las hace, le compararé a un hombre insensato, o sea, que no tiene entendimiento, que edificó su casa sobre la arena. Hermano, esto significa todo aquel que no pone su fe en la roca que es Jesucristo, sino que se va tras otras cosas y no permanece. Recordemos, hermano, que este mundo está lleno de religiones. Religiosidad hay tanta, mi hermano, en tantos lugares. Pero en verdad el Evangelio es uno y el Salvador es uno, que es Jesucristo. Hay muchos que pueden estar en otras cosas, creyendo en revelaciones que se han recibido, pero a la verdad no permanecen. ¿Por qué? Porque tenemos que permanecer solo en Cristo. Es más, alguien puede venir, y esto está hablando de este pasaje, puede venir a la congregación de los hijos de Dios, pero como su fe no la cimienta en Cristo, sino que quizá pone su confianza en que tiene bienes materiales, quizá pone su confianza hasta en un privilegio que puede tener, pero cuando vienen esos ríos y golpean, cuando vienen las lluvias, esas tormentas a la vida del hombre, entonces el hombre tambalea, y el hombre cae, y el hombre se pierde. De ahí, hermano, que podemos ver a hombres y mujeres que un día usted los vio llenos de palabra, usted los vio que ellos querían trabajar en la obra, quizá trabajaron en la obra, quizá evangelizaron, quizá hablaron muchas cosas, pero al final vinieron las tormentas y se apartaron. Y usted dice, pero ¿por qué, verdad? ¿Por qué será? Porque tan bonito que hablaban, tan bonito que hacían esto, el otro, hermano, es porque no habían echado raíz. Como ya expliqué el ejemplo sobre la roca que es Cristo Jesús. Hermano, no se trata solamente, como decía al principio de esta predicación, no se trata solamente de ocupar un lugar en una congregación, no se trata solamente de leer la palabra, de memorizarla, solamente todo eso es bueno y positivo, claro, hágalo, hermano. Lo que se trata de, sobre todo, amar al Señor sobre todas las cosas. Amarle a Él es buscarle, es conocerle, es hacer su voluntad. Es por eso que tenemos que estar seguros nosotros que estamos en el camino de la verdad. Ahí tenemos que seguir y caminar. Por ello vemos que aquí la palabra nos dice que cuando vino, dice, la lluvia, los ríos y los vientos a esta casa que estaba, dice, sobre la arena. Dice que la golpeó con fuerza y cayó y fue grande su ruina. El versículo 28 dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
Siempre en la palabra de Cristo hay una diferencia, hermano. Acá vemos que la gente de aquel tiempo notaba la diferencia. Cuando venían los hombres de la ley, que conocían, ¿verdad?, la ley, pero que les faltaba conocer al que era y sigue siendo el perfecto Salvador que Dios trajo a este mundo, que es Jesucristo el Señor. Para usted y para mí es un gozo el poder ver que cuando Cristo habla, Él transforma. Acá vemos que ellos, dice que saca a relucir el versículo y nos dice que ellos notaban algo diferente cuando Él hablaba. Hermano y hermana, yo sé que la palabra de Dios ha hecho algo en el corazón suyo y en el corazón mío. Esto es porque es la palabra de Dios. Entonces confiemos y estemos seguros que el Señor va a continuar haciendo su obra. Vamos a leer un versículo más, por favor. Vamos a ir a Romanos, carta a los Romanos, capítulo 9 y versículo 33. Romanos 9:33. Nos dice acá la palabra, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero escuche esto, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo leo nuevamente, dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en Él, ¿quién es Él, mi hermano y hermana? Él es Jesucristo, el Hijo de Dios. El que creyere en Él, dice, no será avergonzado. Este versículo nos habla y nos confirma que lo que hemos hablado es la palabra de Dios. Nos confirma que la roca es Cristo. Y también nos dice que el Señor puso a Cristo como una piedra, dice, que hace caer. ¿A quiénes? A todos aquellos que tenían una idea equivocada de cómo agradar a Dios. Por eso los hombres de aquel tiempo no pudieron entender que al que veían ahí, al que ellos decían que era simplemente el hijo de José el carpintero y era hijo de María, ellos no podían comprender a cabalidad que no era un judío más, no era un hombre más común y corriente, sino que era el mismo Dios hecho carne. Ahora usted y yo lo comprendemos por el Espíritu y sabemos que ese maravilloso ser que se llama Jesucristo vino a esta tierra y que no era un hombre común y corriente. Por eso recuerdo, hermano, un coro que viene ahorita a mi mente, que nos dice, verá, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Mire qué hermoso. Lo conocemos y lo sabemos. Entonces sabemos, ¿verdad?, que Él es. Y que Él es el Todopoderoso. Fuerte más que el viento, dice el coro, ¿verdad? Y su gloria es más que el mar. Nunca me deja de amar, en Él puedo yo confiar. Es hermoso, van a recordar coros como eso. Entonces estamos ahí, hermanos, cimentados y sabiendo que hablamos la palabra de Dios y hablamos la verdad. Entonces vemos que nos dice acá que para uno fue tropiezo. Por eso les digo, para aquellos que lo tomaban de una manera equivocada, habían entendido mal lo que el Señor había revelado a través de los profetas, porque no vieron cuando tenían frente a ellos al Salvador. Hoy en día sucede lo mismo, hermano. Hay muchas religiones y muchos que Jesucristo lo tienen como un profeta más, como un ser que tal vez existió, tal vez y tal vez no, dice con duda. Pero hermano, para usted y para mí no hay duda. Estamos seguros que Él es el Salvador por excelencia. Entonces por eso es que a muchos hace tropezar. ¿Por qué? Porque saca al hombre de la idea que tiene. Incluso mucha gente piensa, y en las religiones hay normas que supuestamente son las que llevarán al hombre al cielo. Pero sabemos de que, claro, que las obras son buenas según el Evangelio. Las obras son buenas, pero que más que las obras, primeramente es la fe en Jesucristo, y por consecuencia vienen las obras. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y que las obras sin fe también, pues no tiene sentido. Entonces, hermano, démosle gracias a Dios. Y la última parte dice que todo el que creyere en Él no será avergonzado. Esto es maravilloso. Significa esto que si usted ha creído en Jesucristo, hermano y hermana, usted no será
avergonzado. Esta palabra se refiere a que cuando usted es avergonzado, ¿verdad?, por alguien, es que ustedes le prometieron algo y al final no se lo van a dar. Pues le tengo noticias de bendición. Si usted ha confiado en Jesucristo y ha creído su evangelio, usted no será avergonzado. Dice la palabra claramente, Romanos 9:33, lo acabamos de leer, que todo aquel que en Él pone su confianza y cree en Él, dice que no será avergonzado el que haga esto. Entonces, hermanos, es esta palabra la que he entregado en esta hora. Yo le invito a todo aquel que ha recibido a Cristo a que sigamos adelante, a que confiemos en que el Señor cumplirá su palabra y que en medio de las dificultades que puedan venir, mis amados hermanos y hermanas, afiancémonos del Señor, así como la palmera, agarrémonos de la roca que es Cristo y vamos a permanecer hasta el final. Y para todo aquel que me ve y me escucha, que solo vio este video, ¿verdad?, porque quería ver qué decíamos, pues yo le digo, acá le estamos diciendo que hay un Salvador, que hay un camino hacia el Padre, hay un camino hacia la eternidad, y ese camino no es otro más que el Señor Jesucristo. Y para poder ustedes ser salvos, alcanzarle y llegar a tener el privilegio de ser hecho hijo de Dios, usted tiene que orar y tiene que pedir al Señor, como yo le voy a guiar en este momento, decirle: Señor Dios Padre Todopoderoso, yo creo que tú viniste a esta tierra y que enviaste a Jesucristo para darme salvación y vida eterna. Yo creo en ti, confieso que soy pecador o soy pecadora y te pido perdón por ello. Y te pido que entres a mi corazón y que seas mi Salvador, que seas mi Señor y que me ayudes a seguir adelante. Así le instruyo a todo aquel que no ha recibido a Cristo, puede orar de esta manera, y este camino es el que nos lleva hacia una eternidad con Cristo. Vamos a orar en este momento. Padre Santo y bueno, gracias por tu palabra, Señor, por el privilegio inmerecido, Señor, de poder entregarla. Pero gracias, Padre, por haberme dado la oportunidad una vez más. Padre mío, bendice a tu pueblo donde quiera, Señor, que esté pasando dificultades, Señor. Que así como tu palabra dice, Señor, que vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán muchas cosas a la vida del creyente. Pero, Señor, ayuda a tu pueblo a que esté aferrado a ti, Señor, y que pueda permanecer en medio de las dificultades. También te pido, Padre, por todo aquel hombre, aquella mujer, Señor, que está pasando aflicciones, dificultades, Señor, problemas de familia, económicos, sentimentales, qué sé yo, Señor, que pueda pasar cada hombre y mujer en esta tierra. Te ruego, Padre, que tú toques los corazones, Señor, y que te muestres, Padre, y que escuches, Señor, a todo aquel que se arrepienta en esta oportunidad, en esta hora, Señor, y que te invite a ti, Señor, a ser su Salvador. Señor, toca esos corazones, llega a esos corazones, perdona los pecados, Señor, y haz, Padre mío, de esas personas hijos tuyos e hijas tuyas, Padre, para que te conozcan a ti como el único Dios que salva, y a ti, Señor Jesucristo, el que da vida y el que da vida eterna. Solo tú, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.